En línea con la entrevista. Noticieros en línea. Regresamos, son las 8 de la mañana con 2 minutos. Hoy se encuentra con nosotros y nos da mucho gusto recibirla, la candidata de MC al gobierno de Guanajuato, Yulma Rocha. Yulma, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Toño, muy buenos días, Miguel, buenos días a todos quienes nos están viendo. Ahora sí, ya como candidata, ahora sí ya puedo decir de todo, Toño. Así es, de acuerdo. Ya comenzó formalmente la campaña. Sin lugar a dudas, un tema que regirá o sobre que se centrará buena parte de la campaña y las expectativas de los electores tiene que ver con seguridad. ¿Cuáles son tus propuestas en este tema, Yulma? Sí, definitivamente el tema de seguridad es la principal preocupación que tenemos los guanajuatenses, y aunque pareciera ocioso dar cifras, Toño, me parece que sí los tengo que decir en el contexto. Guanajuato es de los estados más violentos del país, que tiene 3 de las ciudades más peligrosas de México. Y esto no es obra de la casualidad, esto se ha venido evolucionando, la evolución de la delincuencia, y ha venido a la par de una autoridad omisa, vacía de responsabilidad, que no le entró al tema. No solamente se da en este sexenio de Diego Sinue, sino se tiene detectado que inició en la segunda mitad, los picos que empezaron a crecer en la segunda mitad de Miguel Márquez, del gobierno de Miguel Márquez, que por cierto ahora quiere ser candidatos a senador, ¿no? Los mismos de siempre. Entonces, tenemos 9 años de un aumento de la incidencia delictiva que supera el 53%, ¿sí? Y una evolución de la delincuencia de delitos que antes no ocurrían en Guanajuato, ¿no? Al grado de que hoy tenemos narcoterrorismo, hoy tenemos trata de personas, hoy tenemos desaparición de personas, a la par de, pues bueno, el aumento de los homicidios y todos los delitos del fuero común, esa narrativa de que, híjoles, es que la federación y son delitos del fuero federal, el 90 y tantos % de los delitos que se cometen en Guanajuato es del fuero local, es decir, al gobierno del estado tenía que atenderlos, ¿no? Y no lo hizo. Y entonces hoy tenemos incluso territorios controlados por los grupos delictivos que muestran su poderío, retando al Estado, Toño, y un Estado que no le entra y que pareciera que tiene miedo. Entonces, prácticamente todos los delitos del fuero común han aumentado, los delitos patrimoniales, los delitos contra la familia, contra la integridad física, contra la libertad y seguridad sexual, todos han aumentado. Entonces, sumado a que hay una cifra negra muy alta, es decir, el 90 y tantos % de los delitos no se denuncia. Entonces, esto solamente es una pequeña muestra de la incidencia delictiva total. Y eso nos coloca, pues bueno, en un estado donde la gente tiene miedo a salir a las calles. Entonces, insisto, aunque pareciera luego ocioso dar cifras porque las conocemos, porque lo sentimos, es importante para tener el contexto del por qué es el problema prioritario a atender una vez que yo sea gobernadora. Y me queda claro que tenemos que entrarle, que es un problema muy complejo, muy difícil, que no va a ser fácil solucionarlo, pero estoy convencida de que se puede. A ver, un instrumento para gobernar es la policía. Uh-huh. Y yo quiero cambiar este estado y quiero cambiar la realidad de los guanajuatenses. Entonces, para gobernar, yo necesito a la policía, uh-huh. ¿Sí? La policía es un instrumento para gobernar y para eso yo necesito una nueva policía estatal. Entonces, de entrada yo voy a transformar la policía estatal en una policía de proximidad y en una policía de investigación basada en una política criminal de prevención. Tendrá que ser de proximidad porque es esa policía la que, como estamos aquí ahorita, se sienta en la mesa con los ciudadanos a resolver problemas. Será de investigación, porque no le podemos dejar ya la investigación solamente a los ministerios públicos. Tendremos que tener una policía que tenga capacidades de investigación y que reciba denuncias. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una saturación de los ministerios públicos, ¿sí? Un ministerio público atiende cerca de 240 carpetas de investigación. Por eso en este estado no se resuelven los delitos. Apenas el 3% de los delitos se resuelven. Entonces, hoy tenemos una capacidad de policías estatales y municipales que patrullan en las calles, que conocen el territorio, que conocen los problemas, que se sabe dónde se delinque, dónde hay reincidencia, que sabe de infracciones
y que tiene mucha información que no la aprovecha, Ajá. insisto, porque no tienen capacidad de investigación. Entonces, constitucionalmente es posible que las policías, tanto estatales como municipales, puedan hacer funciones de investigación. Entonces, voy a crear la Subsecretaría de Investigación Policial y, por supuesto, unidades de investigación en los municipios. Esto evidentemente es paulatino, el modelo abarca una primera etapa, una segunda etapa y una tercera etapa, pero me parece que es indispensable para ir no solamente reduciendo el delito, sino tener que no haya impunidad. Pero la policía estatal, una nueva policía estatal es lo que buscas. Ahora, el asunto es qué pasa con las 46 policías municipales. A final de cuentas, el rol que hoy legalmente cumple las fuerzas de seguridad pública del Estado tendría que estar por encima de lo que hacen las 46 policías municipales, o cuál es la pretensión de tu propuesta sobre las 46 policías municipales, Yulma. Una coordinación permanente. Evidentemente serán acuerdos a través con los alcaldes, con las alcaldesas, porque es indispensable la participación de la policía municipal y que no se quede nada más como primeros respondientes, que tengan también las capacidades de investigación y de recepción de denuncias. Y esto será a través de convenios con la Fiscalía, porque evidentemente tendrá que ser todo en coordinación con los ministerios públicos. Pero ya no podemos desaprovechar las capacidades que tienen tanto humanas como en recursos de todas las policías municipales y de la policía estatal. Insisto, esto nos llevará tiempo, es un proceso, no se va a dar de la noche a la mañana. Entonces, es indispensable la participación de las policías municipales. No va a ser como este gobierno y como los anteriores, que dejaron a la deriva a las policías municipales. Nosotros vamos a aprovechar todas las capacidades. Y será una policía basada en la prevención. La ausencia de delito, Toño, es producto de una política de prevención. Y entonces, si nosotros le apostamos, hay estudios que nos dicen que si le apostamos un peso a la prevención, nos vamos a ahorrar entre 5 y 6 pesos en materia de contención. Y ahora es al revés, se le apuesta más a la contención que a la prevención. ¿Por qué? Pues sí, a lo mejor no da los resultados inmediatos, pero es la mejor manera de que no exista delito. Entonces, el tema de seguridad pública buscamos que no solamente haya ausencia de delito, sino que genere bienestar. Y entonces, a partir de ahí, construir una política que le empecemos a devolver la paz a los guanajuatenses. Esto, evidentemente, el diseño que nosotros traemos en materia de prevención, pues pasa desde una prevención primaria, secundaria, terciaria. Hay delitos que están focalizados. Los delitos no se dan, como te decía al principio, por generación espontánea. Hay condiciones que propician para que se dé el delito, condiciones institucionales, sociales, incluso políticas para que se estén dando los delitos. Entonces, hay muchos delitos que están focalizados, que se tienen que determinar esfuerzos muy particulares. Se tienen que priorizar, vamos a priorizar también por qué vamos a empezar, qué tipos de delitos son los que vamos a atender. Y yo te puedo decir, por ejemplo, que para mi gobierno, el tema de las violaciones y los feminicidios van a tener una atención prioritaria en un gobierno, en un estado que tiene una violencia feminicida, es decir, contra las mujeres, violaciones, desaparición de personas, de mujeres y asesinato de mujeres. Entonces, en este contexto general que te planteo en el tema de seguridad, pues vamos por una policía de proximidad, de investigación. Voy a crear la comisión que evalúe la política en materia de seguridad. Voy a crear la subsecretaría de policía de investigación y a la par, pues bueno, planteamientos que incluso yo ya he hecho, ¿no? La policía violeta, es decir, la policía de género, que atienda las llamadas de emergencia de violencia contra las mujeres, porque en el estado también la violencia contra las mujeres ha tenido un aumento exponencial, violencia familiar, violaciones, acoso y hostigamiento sexual. Entonces, serán de los elementos que nosotros estaremos tomando en cuenta, y por supuesto esto pasa necesariamente también por cambios en la fiscalía, ¿no? El fiscal se tiene que ir, ¿sí? Aunque tenga su encargo
dentro de, ¿qué le faltan? 4 años, ¿no? 4 Que por años. cierto, ayer fueron sus 15 años, ¿no? Ayer fue quinceañero porque tiene 15 años en el cargo. Entonces, es imposible que queramos avanzar en el tema de seguridad si tenemos una fiscalía cuyo modelo ha generado complicidad y ha generado impunidad. En el Estado no se resuelven los delitos. Entonces, esto tiene que ver con quién está, ¿sí? Pero también ya no solamente se resuelve quitando a quién está, ya en la estructura propia de la fiscalía tendremos que hacer cambios. Entiendo que es un órgano autónomo, pero me parece que para buscar la pacificación del país tenemos que hacer un trabajo coordinado con la fiscalía. Hay que darle mayor participación a las fiscalías regionales. Estaré planteando a la fiscalía también una unidad de atención a los delitos contra policías. Hay que recordar que Guanajuato es el estado donde se asesina más a policías y es una manera de cómo la delincuencia demuestra su poderío contra el Estado, porque lo reta, te estoy matando a tus policías y no hace nada el gobierno. Entonces, sí me parece que tendremos que tener una atención muy particular en este tema y volveré a plantear el hecho de que la Fiscalía tenga una fiscalía especializada en atención a los delitos contra las mujeres también. Vamos a ir a una pausa, te dejo varios temas sobre la mesa. La primera es cuánto cuesta todo esto, cuánto piensas invertir en este tema y si en la proyección y en el análisis, en el diseño de programas que haces, se puede, porque a lo mejor no se puede, ¿no? Cuantificar en cuánto tiempo, de acuerdo al número que hoy existe, a la numeral que hoy existe, en cuánto tiempo disminuirán, cuánto y qué delitos. Por favor, después de Muy una bien, pausa. claro que sí. Regresamos con Yulma Rocha, candidata de MC al gobierno de Guanajuato. Regresamos. Noticieros en línea. Noticieros en línea. Noticieros en línea. Regresamos 8:18, seguimos en esta charla con Yulma Aguilar, candidata de MC al gobierno del estado. Te preguntaba si hay ya más o menos algo, cuánto costaría estos cambios que pretendes en el tema de seguridad y si se puede proyectar en números cuándo y cuánto bajarían los delitos en los que más estás interesada, Yulma. Sí, mira, la reestructura que yo pretendo hacer en la Secretaría de Seguridad Pública, que no solamente es cambiar las capacidades de la propia policía, sino también hacer una reestructura interna en las regiones, en las divisiones de la propia Policía Estatal. Por ejemplo, la Policía Rural tiene que tener una mayor presencia, una mayor ampliación de sus capacidades territoriales, porque habrá que decir que ya no solamente la inseguridad se da en la zona urbana. En la zona rural ya hay un problema muy grave, sobre todo de extorsión, ¿sí? La extorsión en Guanajuato ha aumentado en un 6,000%. Ahora también están siendo extorsionados los campesinos, los agricultores, y pareciera que son los grupos delictivos los que le ponen precio a la tierra. Entonces, estaremos ampliando también la policía rural y por eso también haremos una reestructura en el tema de las divisiones de la policía estatal. Lo que nosotros tenemos calculado es que en el primer año podemos ir bajando a la incidencia de algunos delitos, sobre todo los que más le afectan a la ciudadanía. ¿Cuáles son los delitos que más le afectan a la ciudadanía? Es el robo y el asalto en la calle, en el transporte, la extorsión, y hay otros que tienen otra dinámica como las amenazas y el fraude, ¿no? Pero principalmente estos delitos tendremos que atenderlos porque son los que generan mayor percepción de inseguridad y han aumentado a lo largo de estos años. Entonces, en el primer año me parece que tendríamos capacidad para ir disminuyendo estos delitos y, como te decía, una alta prioridad la tendrá el tema de violación y el tema de feminicidio. El presupuesto en seguridad nunca va a ser suficiente, ¿no? Y a lo largo de estos años, habrá que decirlo, que sí ha aumentado el presupuesto en materia de seguridad, pues no ha tenido un efecto proporcional en garantizar la seguridad de los guanajuatenses. Entonces, en promedio me parece que el presupuesto, podemos hacer un mejor ejercicio de ese presupuesto.
en el tema cerca de los 6,000 millones en materia de seguridad, conjuntado con lo que tiene la Fiscalía y el Poder Judicial, que me parece que esta mesa tendrá que fortalecerse, que diseñarse de una manera muy adecuada para el trabajo de coordinación y de manera permanente, pero en general me parece que el presupuesto tendrá que ir aumentando año con año, pero lo que se tiene presupuestado, al menos para el 2023, a mí me tocará iniciar con un nuevo proyecto presupuestal, pero me parece que en el tema presupuestario Guanajuato tiene un muy buen recurso que no ha sabido aprovecharse de la mejor manera, y con la reestructura que pretendo en la policía me parece que nos da para tener las capacidades y reducir estos delitos que les son de mayor impacto a la ciudadanía durante el primer año. Yulma, y en el caso de la investigación policial, este ha sido un tema que se ha intentado incluso ya en gobiernos, en el gobierno de León, durante el trienio de Héctor López Santillana, y que no cuajó. No cuaja sí hubo una falta de voluntad de la Fiscalía, pero ¿qué hace falta? O sea, se van a tener policías capacitados, sobre todo en los municipios, en todo el estado, para esto. ¿Cómo se va a concretar? Ha habido ya intentos y no se ha podido consolidar esta propuesta que mucho tenía Bernardo León y que no es como, en otros estados, incluso a nivel federal se ha planteado también esta alternativa. Sí, claro, tiene que ver con un tema de voluntad y de una política pública estatal. O sea, no puede ser aislado que un municipio lo tenga y otro no. Y en Guanajuato fue obstaculizada esta propuesta por los mismos de siempre, por quienes están, por el fiscal y por el secretario de Seguridad Pública. ¿Por qué? Porque evidentemente van a aumentar las denuncias, ¿sí? Y entonces si aumentan las denuncias, pues la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad dijeron, caray, si aumentan las denuncias van a decir que hay más delitos, y si hay más delitos van a decir que van a confirmar que no estamos haciendo nuestro trabajo. Entonces, y eso implica también aumentar algo que no está, o no sé si esté al alcance de algún gobernante o político, la cultura de la denuncia. No denunciamos porque, aquí cuántos no hay que les bajan, que en la ciclovía, que los asaltan y no denuncian. Yo me he topado, oye, ¿denunciaste? No, es que es una perdera de tiempo. Incluso personas que son asaltadas en sus casas, no digo, bueno, ¿para qué voy a denunciar que me robaron el celular o gente que los asaltos en casa habitación? Sobre todo en la calle. No, pero también la claro. gente que va, no hay una cultura de la denuncia, esto permea en todo. Y tú hablas de bajar el robo a transeúnte cuando está la mayor parte de la cifra ahí negra. se va, sí, claro. A ver, ¿cómo atacar eso? Pero la gente no denuncia porque no hay confianza, ¿sí? Entonces por eso necesitamos cambiar el tema de la Fiscalía y la rapidez con la cual se recibe la denuncia. Pero confianza, me roban mi celular. Confianza en la autoridad de que claro, va voy a recibir y va a investigar. Sí, voy a ir, me robaron mi celular. ¿Sí? ¿Tú crees que con el número de un incremento van a investigar quién se robó mi celular? A ver, por ejemplo, a mí me asaltaron, yo fui a denunciar, me robaron mi bicicleta, me robaron esto. Pues obviamente, y no pasó nada. Tomé mi cumpleaños, no pasó, hay tantas denuncias que el Ministerio Público no se va. En mi gobierno sí va a pasar. Sí va a pasar. Me parece que es un asunto de voluntad. Yo creo firmemente en que eso es posible. Va a ser difícil, va a ser muy complicado, por supuesto, pero tenemos que empezar. Entonces, yo no voy a seguir con la dinámica de los mismos de siempre, de ocupar las mismas estructuras y las mismas formas de hacer, porque esto va a tender a seguir igual o peor. Por eso necesitamos un cambio. Entonces, la gente no denuncia porque no hay confianza. Vamos a trabajar para que haya confianza y se puedan resolver los delitos. Es un proceso, me queda claro, y va por etapas, son 3 etapas las que estaremos planteando. No se va a iniciar con todos los municipios, se va a iniciar con los municipios donde se presenta la mayor incidencia delictiva. Hay un proceso de formación, hay un proceso de capacitación, y eso tiene que ver con acuerdos a partir de una política pública estatal. Entonces yo me voy a asumir como la líder en la política de seguridad en el Estado. Tendré mi titular en el tema de seguridad, y en la Fiscalía habremos de hacer un trabajo intenso para tener al mejor o a la mejor fiscal, pero quien va a asumir el liderazgo de la seguridad pública en el Estado
voy a hacer yo como gobernadora. Ahora, el caso de, o sea, el tema de la fiscalía, entiendo que va a ser una oferta que sobre todo tú y Alma, por ser de oposición, no es fácil, o sea, no es un proceso sencillo, porque es un nombramiento que viene del Congreso, es decir, el secretario de Seguridad y cualquier otro funcionario del gabinete se puede ir con la voluntad y decisión de política del gobernador, o decisión simplemente, pero el fiscal no es fácil, o sea, es decir, no es tu decisión, no es tu decisión, de inmediato, o sea, ¿no? Se y llama más el ejecutivo. si en un Congreso en donde va a estar dividido, o sea, decir, quizá va a estar, ¿cómo se va a realizar? A ver, el fiscal constitucionalmente se puede ir, y ahí vienen por faltas graves, y me parece que hay faltas graves que ha cometido el fiscal durante todos estos años, y hay elementos jurídicos para que se vaya. Nosotros estaremos haciendo un trabajo de mucha política para garantizar un cambio que le genere gobernabilidad, a diferencia de lo que hace Morena, ¿no? Donde sus cambios, donde su irrupción genera ingobernabilidad. A ver, nosotros somos políticas y políticos serios, que sabemos a lo que vamos, y vamos a hacer el uso del diálogo y de la política para garantizar gobernabilidad y coordinación con los organismos autónomos. Y en el caso de la Fiscalía, el fiscal tendrá que entender que su periodo y su ciclo ha terminado, o debió de haber terminado de hace mucho tiempo, y por el bienestar de los guanajuatenses. Yo como gobernadora tengo facultades, y por supuesto el Congreso del Estado va a ser un Congreso, yo confío en que va a ser un Congreso más plural, y en el que coincidiremos que necesitamos una fiscalía verdaderamente autónoma, con una gran responsabilidad de ser el abogado de la ciudadanía, y que ese debe ser el trabajo que tiene que cumplir. O sea, no hay pretextos para que se quede el mismo personaje en la fiscalía. Hay elementos jurídicos para que se vaya, y elementos políticos también para que le garanticen la gobernabilidad que tiene este Estado, y que hoy está en riesgo precisamente por la inseguridad y por la impunidad. Hay todavía muchos temas que comentar. Es tu primera visita como candidata. Espero que vengas para hablar de otros temas que nos interesan a los guanajuatenses, a los leoneses. Para cerrar, quiero hacerte dos preguntas. Has dicho, y veo que con mucha seguridad, que vas a ganar. ¿En qué fundamentas la probabilidad de que puedas ganar, Yolanda? Tomando en cuenta la historia de MC, ¿no? Sí, claro. Bueno, y tomando en cuenta la historia de MC, que es un partido nuevo, que no tiene negativos, que es el único partido que tiene potencial de crecimiento. Y yo tengo la seguridad de que voy a ganar, porque creo que soy la candidata más preparada, con experiencia, con capacidad, con carácter y con una visión de futuro, ¿sí? Me parece que no podemos encasillar a la ciudadanía entre dos opciones: entre los malos del PAN, que quieren continuar, y entre los peores de Morena, que quieren llegar. Aquí nosotros estamos emergiendo como una opción real, ciudadana, con capacidad, con experiencia, con carácter, con un verdadero proyecto que le garantice cambios a Guanajuato. Entonces, son 90 días, Toño. Entonces, yo tengo toda la confianza de que este es un proyecto que estará permanentemente en crecimiento, y que a mí me queda claro que soy la candidata de las propuestas, soy una candidata fuerte, y en esa dinámica me parece que estaremos irrumpiendo en el verdadero cambio para Guanajuato. Y la otra pregunta tiene que ver con lo que ha pasado en las últimas horas, días. ¿Dejarías los 300 millones de pesos de apoyo para la Feria de León para traer artistas? ¿Mantendrías lo que anunció ayer Diego Sinue de 3,000 millones para la Arena GTO? Mira, me parece que los proyectos para Guanajuato no se pueden sacar de la manga nada más así porque sí. Creo que tiene que haber mayor seriedad y responsabilidad en el uso de los recursos públicos, y se tiene que atender el presupuesto bajo las prioridades que tiene el Estado. A mí me queda claro que la Feria de León es una feria importante, que la ciudadanía requiere de espacios públicos de diversión y de recreación, y que yo seguiré fortaleciendo estos espacios de recreación. Pero también me queda claro que hay prioridades, y la ciudadanía así lo demanda. Y las prioridades en este caso es el tema de seguridad, es el reducir la brecha de desigualdad que existe en el Estado, y el gran problema que tenemos de agua. Entonces,
fortaleceremos estos espacios de diversión, de recreación, pero estaremos priorizando los recursos económicos para las verdaderas necesidades que tienen los guanajuatenses. No 300 millones para la feria. Pues para artistas. conciertos de ese tipo, por supuesto que no, me parece una irresponsabilidad. Perfecto. Gracias, Juno. Esperamos contar de nuevo pronto con tu presencia para hablar de otros temas que nos importan. Claro que sí, con todo gusto, y buenos días al Buenos auditorio. días. Gracias. Son las 8:31, una pausa, regresamos. Continuamos. Noticieros en línea. Noticieros en línea. Noticieros en línea.